Global TV y Telemática presenta. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos listos para iniciar una brevísima conversación con ustedes a esta hora. Esperamos que todos estén con el sosiego que permite esta realidad. Y así es que hay que verlo. Es decir, no hay que enfermarse porque eso contribuye a generar más dificultades en un ambiente donde esto significa gravísimos riesgos para la salud física y mental. No hay manera de atender esto adecuadamente. Bueno, el gobierno ha dicho que no hay problemas humanitarios, pero llega un barco hospital. No es suficiente. Cuando llega un barco que es un hospital sobre el mar, es porque hay problemas. Es un gesto humanitario, es un gesto, en este caso, muy político. Y como eso entraña cosas políticas, quizás el gobierno haya estado escurriendo el bulto diciendo que aquí no hay problemas humanitarios, cuando sabemos que sí hay una crisis muy grave desde el punto de vista asistencial. Bueno, ojalá que llegue ese barco chino, porque a la hora de la solución, la gente nos va a estar preguntando si la inyectadora, la medicina o el quirófano es chino, ruso, gringo, de donde sea. La gente lo que quiere son soluciones. Y qué lamentable que todo esto se esté planteando en un país petrolero como lo es Venezuela, un país que alardeaba de riquezas, un país que repartió parte de esos altísimos ingresos, sirvió para resolver problemas y además enriquecer familias como los Kirchner, ese amponato que se instaló en el gobierno argentino y que hoy el señor Kirchner, que se salvó porque murió, podría estar preso. Pero así, bueno, este señor que en Nicaragua se debate entre asesinar un poco más de nicaragüenses, etcétera. Bueno, es la historia que nosotros no queremos contar como algo venezolano y por ello hay que cambiar la actitud. Nosotros tenemos que buscar una fórmula que permita políticamente ir a un proceso de solución, porque al final lo que le interesa a la colectividad en el fondo no es quiénes gobiernan, etcétera, sino cómo gobiernan, qué hacen con los recursos públicos, cuál es el modelo y en qué se traduce. El que hasta ahora se ha desarrollado ha tenido resultados estruendosos sobre la economía que la ha hecho inviable. La gente se queja, todos nos quejamos, de que las cosas crecen, los precios se incrementan, eso se llama hiperinflación. Era una palabra que nos resultaba muy exótica, extraña al venezolano. Y pues no era en balde. Es que cómo hablar de inflación o de ese fenómeno donde los precios crecen entre horas, días, etcétera, en un país como Venezuela que se daba el lujo de subsidiar, por ejemplo, la gasolina, es un producto que se agota, es un producto perecedero, no vamos a tener petróleo para toda la vida. Pero bueno, aquí se dieron el lujo incluso de 0,25 de bolívar, fueron motivos para generar una protesta que desencadenó, con la ayuda de algunos medios audiovisuales, una situación social terrible que significó represión, etcétera, muertos. Ello fue aquel 27 de febrero muy grave para la historia de Venezuela y aún estamos viviendo las consecuencias del mal manejo de esa situación, de la manipulación de esa situación por unos y otros. Las víctimas son los que hoy, unos cuantos años después, estamos acá, sobre esta tierra. Pero bueno, no podemos estar viendo por el retrovisor para justificar y quedarnos como que amilanados, llenos de decepciones, etcétera. Hay que tener una actitud proactiva y entender que las sociedades son evolutivas, las sociedades se transforman, las sociedades no mueren, pues pueden morir individuos, como en efecto está ocurriendo. Lastimosamente las estadísticas señalan que el número es muy alto, que mueren o se van, pero el asunto es los que aquí estamos, y estamos en una sociedad diversa. Usted puede decir, bueno, lo que sea, puede odiar los chavistas a los de la oposición, los de la oposición a los chavistas, pero ese es el país y hay que tener un profundo respeto. Yo estaba viendo en algunas redes un escándalo que se armó por un acto de la oposición donde parece que pusieron música de Ali Primera. Es decir, realmente resulta
muy difícil de entender cómo se van a instrumentar mecanismos que permitan disolver esos nudos gordianos que tanto alejan la posibilidad de un entendimiento para salir de estas cosas de manera ya definitiva, entrar en un estadio. Por allí, en la trastienda o en el mundo diplomático, seguramente se discuten cosas. Se dice que el gobierno de Maduro estaría buscando entendimientos de alguna naturaleza para neutralizar el temor que existe sobre una acción militar de otros países, etc. Es un escenario muy complicado. Bueno, lo aceptable, lo que debería ocurrir es que se imponga eso, la racionalidad. Hoy día, siglo XXI, vamos a hablar de atrocidades, vamos a hablar de una guerra civil. ¿De qué vamos a hablar? Por supuesto, la gente puede decir, prefiero morir de un balazo que de hambre, como está ocurriendo, o por una enfermedad letal. Todas esas cosas están allí, son válidas como argumento, pero lo que se impone es el enorme respeto por la condición humana. Creo que se impone una enorme definición de qué somos como sociedad y para dónde queremos ir, sobre todo cuando estamos tomando decisiones, o quienes tengan que tomarlas, que implican a tantas personas que ingenuamente pues dicen o hacen cosas, o simplemente están allí viviendo por su edad, son pequeñitos, etcétera, no tienen nada que aportar porque no les corresponde. Pero es impresionante cómo aún se escuchan esas cosas de... Ustedes recuerdan que algunos escribidores derramaron tinta cuantiosa en las redes para decir que las elecciones no eran la salida, porque en el mes de junio, o julio al máximo, habría una posición estratégica internacional y concurrir a elecciones era defraudar los factores internacionales. O sea, yo no sé si ellos estaban engañados o manipularon a la gente, pero ciertamente se creó una matriz y aquella situación que unos meses antes o un poco antes, en el 2015, había sido muy auspiciosa para la oposición. La oposición ganó la asamblea de una manera avasallante, con la misma estructura electoral, el CNE, etcétera. Lo mismo. ¿Qué cambió? Cambiaron cosas, sí. Yo creo que las cosas que cambiaron favorecían a la oposición porque la crisis afloró de una manera pues muy complicada, muy erosiva para la base del gobierno. El gobierno ha venido perdiendo espacio desde ese punto de vista, pero es el gobierno. Y en el estado de cosas en que están, por los errores cometidos de no haber estado presente en el Parlamento, pues allí hicieron leyes que son legales. Yo recuerdo personeros como Baldo Álvarez, Antonio Ledesma, Ramos Alú también, que decían que se iba a deslegitimar el gobierno de Chávez al no concurrir a esas elecciones. Pues se equivocaron. Y hoy algunos admiten, pero otros no, que se equivocaron. Y se equivocaron en mayo. Debieron estar presentes porque pidieron unas elecciones anticipadas por la crisis. Bueno, y cuando de repente las dan, sin mucho aviso, agarran a los factores de la oposición desprevenidos y sobre todo cubiertos por ese manto del narcisismo, del protagonismo, la división, y por supuesto eso significa una enorme debilidad, y el gobierno avanzó y con una participación muy pequeña, con una cantidad de votos mínimo, están allí. Y eso, ¿quién lo va a calificar de ilegítimo? Ha sido tal la ingenuidad que llegan a hablar de un tribunal en el exilio, que llegan a hablar hasta de un gobierno, y hasta algunos atribuyen que ya hay un presidente que está por ahí, no sé qué cosa. No, hay una realidad, y entre tanto no se toma en cuenta que esa es la realidad, no habrá decisiones concertadas con lo que es posible hacer. Y lo que hoy de nuevo se impone es una revisión racional de las cosas. Yo creo que hay que sacarse las cabezas. Es muy irresponsable seguir creando esas matrices, o es muy ingenuo seguir creyendo, me decía alguien estos días, no. En octubre, o sea, ya no es en junio, no es julio, es en octubre cuando las cosas van a cambiar
y tal persona va a ser el gobernador con todos los poderes, por supuesto, no sé qué cosa. Es decir, esos niveles de irresponsabilidades, es que la política ciertamente es algo muy complicado. La política es para que todo el mundo participe de ella, pero es difícil que todos tengan un manejo como para ser líderes, para tomar decisiones, para empujar factores colectivos, porque se crean matrices en las redes, se escriben, y la gente pues es atrapada por esa miel de la inmediatez, del odio, del resentimiento, del implacable justiciero que llega a cortarle la cabeza a todos para vengarse o para simplemente hasta devolver la maldad que tanto se ha hecho. Es decir, eso no existe. Es decir, no pueden seguir basándose en las películas de los superhéroes, etc. Ni en discursos, ni en promesas, que ya basta. Seguimos lloviendo sobre mojado. Hace falta racionalidad, hace falta la participación de todos, hace falta el reconocimiento. Y no importa que consideren, bueno, esto está así, hay una crisis, ciertamente hay una crisis, y yo creo que los factores de gobierno hoy están disminuidos desde el punto de vista de el gran rechazo que hay, pero son el control, tienen el control de las instituciones, el poder, son los gobernadores, son los alcaldes, y serán los miembros así masivamente, unánimemente de las cámaras municipales, porque evidentemente no tendrán contendor. Pero eso sería mínimo. Lo grueso es que hay una crisis, y lo grueso sería que se produzca una revisión concertada de esa crisis para buscar soluciones, salidas. Esto se está convirtiendo en algo inviable. Muchas cosas se están anarquizando. Ya no se trata, bueno, vamos a improvisar, mientras tanto no hay transporte y por un día, 2 días, a alguien se le ocurre poner un camioncito, unas cosas, de eso que hace unos años era imperdonable, que alguien anduviera sin cinturón de seguridad, era multado. Imagínese usted de qué tamaño será la multa para un camión de estacas o volteo donde lleva un poco de gente que los van tirando así como sacos, los van amarrando, van colgándose de los autobuses con cauchos lisos, las enormes colas para proveerse de combustible, las enormes colas para obtener un poquito de efectivo del que se dijo que le iban a dar todo. Y entonces hay más gente. Una anarquía tal que dicen que hay gente en el mercado de las pulgas que son los que controlan lo que va a circular o no en el papel moneda. Este billete ya no circula, y no circula. Bueno, usted lo puede tener, pero parece que no tiene aceptación, porque ellos decidieron. Fíjense ustedes qué anarquía. Se pierde la gobernabilidad y no podemos jugar a anarquizar el país. Hay que detener todo esto en beneficio no del gobierno, de los chavistas o de la oposición, en beneficio del país, que trasciende todos esos accidentes. Los gobiernos, los liderazgos son accidentes, son coyunturas. Lo trascendente es usted, sus hijos, sus nietos, la tierra que vemos a diario, nuestro hermoso lago que inspira, las montañas, estos 912.000 kilómetros cuadrados que constituyen el territorio venezolano. Esos retos para recuperar el Esequibo, esos retos para salvar el macizo guayanés que es afectado por un esquema depredador de la minería. Todo eso es el reto para recuperar la producción petrolera y que no llegue el momento histórico en que se diga el petróleo vale muy poco y Venezuela se quede con esos yacimientos para siempre. Bueno, son muchas las cosas que nos retan a diario y tienen que ver con una actitud, fíjense, tan simple, suya, del individuo, que hay que hacer, participar, porque el país realmente vale la pena. Hasta mañana.